Apreciados amigos, yo he querido que esta conversación hoy la quiero llamar el camino a cero. ¿Y por qué la quiero llamar así? Porque el mundo en el que estamos viviendo no tiene ya un problema de cambio climático, tiene una crisis climática. Es una verdadera crisis que estemos viendo 52.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero cada año llegar al ambiente, y después de muchas cumbres, declaraciones, buenas intenciones, metas, protocolos, no hemos logrado realmente bajar sustancialmente esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y por eso la pregunta es, ¿qué hacer? Y qué hacer necesita dos tipos de acciones. Por un lado, en efecto, bajar las emisiones. Pero a mí me gusta el ejemplo que ha usado, por ejemplo, Bill Gates en el libro de cómo enfrentar la crisis climática, cuando él dice que lo que hemos hecho hasta ahora es a la bañera, donde todos los años le estamos arrojando las emisiones de gases de efecto invernadero, le hemos bajado un poquito la presión del agua, pero el agua sigue cayendo. Entonces, si no hacemos algo trascendental, igual se va a llenar la bañera, se va a rebosar, y en ese caso lo que ocurrirá será absolutamente irreversible e inevitable. Entonces, a esos 52.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero tenemos que poner la meta de llegar a cero. Y cero significa adoptar la carbono neutralidad como objetivo y como principio de nuestra sociedad. Pero la carbono neutralidad por sí sola no es la única manera y no es la manera necesariamente más sostenible. Tenemos que lograr la carbono neutralidad, pero hacerlo con el principio de ser en materia de biodiversidad y de naturaleza no solamente positivos, sino sustancialmente positivos. Y yo creo que ese es el gran reto que nosotros tenemos que asumir como país. Colombia tiene el 0.6% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero somos uno de los países más amenazados por los efectos del cambio climático. El cambio climático nos está golpeando esa corteza tan importante de nuestros nevados, nos está aumentando los niveles del mar, está generando erosión costera, ha afectado también los manglares, ha afectado nuestras reservas coralinas, ha hecho más frecuentes los desastres naturales y ha aumentado también las temperaturas en distintos lugares del territorio, haciendo más agresivas enfermedades transmisibles. Por eso somos uno de los países más amenazados. Y entonces la pregunta es, un país como Colombia, si solamente representa el 0.6% de esas emisiones globales, pero es uno de los más amenazados, ¿qué debe hacer? Y yo creo que nosotros ya hemos manifestado que hay una ambición nacional que vamos a llevar a la cumbre de la COP26 en Glasgow, y es que podamos reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Pero de la misma manera nos hemos puesto la tarea de ser un país carbono neutral para el año 2050. Eso es lo que tiene que ver con carbono neutralidad. Pero ¿qué podemos hacer para la protección efectiva de nuestra naturaleza? Para ser positivos en biodiversidad y positivos en materia de naturaleza. Yo creo que ahí tenemos dos importantes tareas por cumplir. Hacer de nuestro país un país donde cada uno de nosotros asuma el reto de ser deforestación cero para el año 2030. En lo que va corrido de este semestre y en estos días, espero que la doctora Yolanda comparta ya las cifras verificadas, debemos haber logrado una reducción del 34% frente al primer semestre del año pasado. Y sigue siendo insuficiente. Tenemos que seguir bajando esta tasa y llevarla a cero. Pero esto no es solamente el gobierno nacional y no es solamente la fuerza pública con Artemisa, son gobernadores, alcaldes, también las corporaciones autónomas regionales, es todo el sistema nacional ambiental. Pero esa tiene que ser nuestra meta.
llegar a cero deforestación y mantenernos en cero deforestación, y tenemos una década para lograrlo. Ojalá lo logremos mucho antes, y tenemos que hacer el esfuerzo por hacerlo mucho antes. Pero también está la declaración que hace parte de la estrategia 30 por 30, que está en lo que se conoce como The Leaders Pledge for Nature, la decisión global de líderes por la naturaleza, donde tenemos que llevar a que hacia el año 2030 el 30% de nuestro país, sea el área continental o sea el área marítima, 30% esté declarada como área protegida, y que podamos entre todos conservar esa área protegida. Nuestra meta es ambiciosa, pero yo le he dicho al ministerio que vamos a hacerla aún más ambiciosa. Así nos toque luchar un poco más duro. Pero si nosotros hoy miramos que el territorio continental tiene un 16% de áreas protegidas, y el territorio marítimo, nuestras aguas territoriales, están en un 14%, uniendo todas las metodologías de áreas protegidas, podemos tratar de llegar a ese 30%, ojalá para el mes de agosto del año 2022. Esa tiene que ser la premisa, viceministros y ministro Correa, que hagamos toda la aplicación del conocimiento, trabajar con nuestros institutos, Hernando, trabajar en esto Luzma, trabajar en esto Orlando, y por supuesto con el INVEMAR, para que nosotros garanticemos que podemos dar un mensaje que le abra al país la tarea después de alcanzar esa meta, que es conservarlo. ¿Y por qué para mí esto es demasiado relevante? Porque nosotros tenemos hoy razones para sentirnos orgullosos. Tenemos el 6% de todo el bioma amazónico. Ese 6% que tiene Colombia es el 35% de nuestro territorio. 50% del territorio es selva tropical húmeda, pero tenemos también el 52% de los páramos del planeta. Y tenemos un reto. Tenemos que proteger nuestras reservas coralinas también, y tenemos que proteger esa bella reserva de Yurupari, que está al lado de ese tesoro que es Malpelo, y que al hacerlo está protegiendo una de las riquezas más grandes que puede tener cualquier país del mundo en sus costas, en sus aguas territoriales. Entonces, esa invitación es para que nos alineemos en ese propósito. Y se hace en un momento donde el mundo tiene la capacidad de unirse también en estos esfuerzos. ¿Por qué lo digo? Porque hoy más que nunca en el mundo hemos tenido recursos disponibles para financiar estas agendas. Hemos visto cómo Jeff Bezos creó el Fondo de la Tierra de más de $1.000 millones, cómo en las Naciones Unidas, en el marco de la Asamblea General, 9 de las grandes organizaciones filantrópicas ambientales han dicho que van a aportar $5.000 millones. Y también es muy motivante ver que el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, y veíamos a bancos privados ayer en la ciudad de Nueva York queriendo aportar recursos para cumplir estas metas. Porque también hay una gran vocación del sector privado mundial de aportar a esa carbono neutralidad, y qué mejor que hacerlo conservando esa naturaleza que es fundamental para la captura de emisiones de gases de efecto invernadero. Colombia ya está dando pasos. Colombia ha hecho un ejercicio tremendo en la transición energética, pasando del 0.2% de nuestra matriz, menos de 40 megavatios en energías renovables no convencionales, y estaremos llegando a más de 1.000 megavatios instalados a finales de este año, y estaremos superando los 2.500 megavatios a finales del año 2022, y vienen además nuevas subastas para llegar a más de 5.000 megavatios en los próximos 3 años en el país, y con un potencial donde miramos solamente lo solar puede llegar a ser 45 gigavatios, o cuando miramos el potencial eólico en territorio y costa afuera, estamos hablando de más de 35 gigavatios. Hemos lanzado la ruta del hidrógeno,
Hemos multiplicado la venta de carros eléctricos y hemos establecido incentivos para tener una movilidad más limpia, además de alcanzar la flota de transporte público más grande de América Latina con vehículos eléctricos y la flota de carga en América Latina también con vehículos eléctricos. Colombia ha dado el paso también con la agenda de sembrar 180 millones de árboles. Y como lo decía el ministro de manera elocuente, va a llegar a 120 millones de árboles de aquí al 31 de diciembre del año 2021 y llegaremos a esos 180 de nuestra primera meta de gobierno para agosto del año 2022, esperando también que los gobiernos que vengan más adelante también establezcan esas metas. Estamos hablando de recuperar, restaurar más de 300.000 hectáreas, de promover más de 100.000 hectáreas silvopastoriles, de hacer una invitación también a los agroforestales, de multiplicar los contratos de conservación natural que van a llegar muy pronto a 10.000 familias y que deben seguir creciendo de manera exponencial. Todas esas tareas sumadas también a la economía circular y al haber aumentado las tasas de reciclaje en Colombia, que cuando empezó nuestro gobierno la tasa nacional de reciclaje era del 5%, vamos en el 12%, la meta del plan de desarrollo es el 15%, pero tenemos que hacer muchas más cosas para que reducir, reciclar y reutilizar hagan parte del concepto de una ambición como una sociedad. Esas son las tareas que tenemos frente a nosotros y por eso ese camino a cero es llegar a esa carbono neutralidad. Y la ley que esperamos salga del Congreso de Acción Climática, honorables congresistas, es muy importante. Porque ahí no hay partidos, ahí no hay izquierdas, derechas. Ahí lo que tenemos es un compromiso de país con metas específicas en todos los sectores que se convierta en un derrotero, en un faro para nuestro país y alcanzar esas metas en los tiempos que están descritos. Pero si tenemos las metas, los propósitos, las políticas públicas, eso nos hará a nosotros también mucho más atractivos para atraer el financiamiento internacional a esas iniciativas donde el mundo quiere ubicar los recursos. Y todo esto requiere algo muy importante, el compromiso individual, la tarea de cada uno de nosotros. Y por eso la importancia de Savia, porque Savia no es un pedacito de la agenda, Savia es transversal a toda la agenda. Savia está en el sentimiento de cada eslabón de la agenda. Lo que podemos hacer como individuos es demasiado. No esperemos a que sea el Estado, a que sea el alcalde, el gobernador o la empresa la que vaya dando las primeras líneas de ejecución. Cada uno de nosotros lo puede hacer, reduciendo nuestra huella individual de carbono, reduciendo nuestras propias emisiones, contribuyendo a la siembra de árboles, contribuyendo a la movilidad limpia, al uso de un transporte público más limpio, a invitar en nuestras propias acciones a que la economía circular sea una realidad. Pero eso no se logra sin educación. Y la educación y la conservación van de la mano. Yo lo planteé en muchas ocasiones como candidato a la presidencia. Y celebro además ver amigos aquí como a Fabio, veo también a Sandra, con quienes hemos compartido muchas veces estas conversaciones. Hoy más que nunca la educación debe tener esa ética de la era del antropoceno. En la era del antropoceno, y donde el ser humano puede proteger, pero también su ignorancia puede llevar a destruir, y a destruir severamente, el cambio en la sociedad empieza por una educación donde la ética del siglo XXI también administre nuestra responsabilidad con la biodiversidad y con el entorno que nos rodea. Por eso Savia empieza con formación de 1.000 jóvenes. Arrancamos con los primeros 500 y son jóvenes que van a estar haciendo sus diplomados de manera gratuita, pero en las áreas donde saben que pueden hacer un aporte diferencial. Y no es que los 500 se fueron para la casa, los 500 también adquieren un compromiso para estar multiplicando su conocimiento con otros jóvenes, para que tengamos una cascada de sentimiento de acción frente a los retos ambientales que tenemos.
e ir multiplicando con las redes de universidades que se han unido a esta iniciativa y que eso nos permita sembrar esa semilla de una sociedad donde todos tengamos la conciencia y la ética de la protección de la biodiversidad y del medio ambiente. Me gustan los capítulos que están descritos en la forma en la que Savia está construida. Savia, ciudadano. Porque el ciudadano está todos los días generando presión sobre el medio ambiente. La forma en la que consume el agua, la forma en la que recicla, la forma en la que se transporta, las horas en las que consume la electricidad, la intensidad de su consumo de electricidad, la forma en la que se alimenta, la forma en la que está descrita la cadena productiva que usa el ciudadano. Entonces, un ciudadano consciente genera también una cascada donde todos aquellos que ofrecen bienes y servicios tienen que también ser igualmente responsables. El segundo punto es esa savia que está en la conservación, en generar esos mentores, y por eso celebro también la presencia de nuestros hermanitos mayores que vienen de nuestra Sierra Nevada a acompañarnos. Una vez más, gracias, porque cada vez que compartimos con ustedes hay un lindo testimonio de esa relación que hay que mantener en armonía con la Madre Tierra. Y celebro también el concepto de Savia Terra, donde está también nuestra relación con nuestra casa común, como lo diría el Papa Francisco. Cómo la cuidamos, cómo la sembramos, cómo protegemos cada especie, cómo evitamos que se extingan las especies que nos enseñan también con su propio comportamiento. Esa es la importancia de esta reunión, queridos amigos. Hoy nace una escuela de formación ambiental desde lo público, pero desde lo público para unirse con el sector privado, con la academia, con las organizaciones. Y quiero agradecer a los jóvenes de ambiente su presencia hoy acá, porque esta escuela empieza con ustedes. Y necesitamos que ustedes sigan atrayendo más estudiantes. Y el problema que yo quiero ver en Savia es que me digan, se nos están acabando los cupos. Hay que asignarle más recursos, hay que ampliarlo más, hay que buscar más socios. Eso es lo que tenemos que alcanzar y sé que lo vamos a alcanzar. Y el más importante pacto social de nuestro tiempo es que todos nos unamos en ese camino a cero y que lo hagamos en armonía con todas estas tareas. Por eso me entusiasma que hoy estemos acá en el ministerio, que estén todos los institutos, que esté el Ministerio de Educación, que esté el Ministerio de las TICs, que esté la Consejería de las Regiones, que esté el Congreso, que esté también nuestra Policía Ambiental, que estén nuestras fuerzas militares, que estén también todos los integrantes del Sistema Nacional Ambiental, porque este es el gran compromiso que tenemos que tener con nuestra casa común. Aquí no hay ideologías, aquí no hay partidos. Aquí está el compromiso de esta Colombia que quiere mostrarle al mundo que a pesar de representar el 0.6% de las emisiones, está tomando metas más ambiciosas, inclusive que muchos de los países que más han aportado a la contaminación. Y no es por soberbia, ni por ingenuidad, es porque si Colombia es capaz de asumir ese compromiso, el mismo compromiso lo tienen que asumir las naciones más poderosas del mundo. Por eso le doy la bienvenida a Savia y que Savia se convierta en esta herramienta general de conocimiento para que logremos el camino a cero y tengamos una ética en la era del antropoceno.